Buenas tardes, mi nombre es Natalia Villota y en el video de hoy voy a hablar acerca de la educación. Empezamos con una definición de qué es educación. Es un proceso por el cual un individuo adquiere algún tipo de conocimiento como habilidades, aptitudes, cualquier tipo de creencia y mucho más a partir de otro individuo o a partir de su propio aprendizaje autodidacta. Lo que quiere decir que la persona se educa a sí misma en su proceso de aprendizaje mediante videos, investigaciones, libros, entre otros. Todo proceso formativo que nos aporte algún tipo de conocimiento e información personal se puede decir que es educación y debe ser garantizado y se puede aprender mediante diferentes estrategias como discusiones, investigaciones en Internet, narraciones y mucho más. Y como aspecto a resaltar es que no solo se da mediante palabras, sino que también aprendemos de las actitudes y sentimientos de alguien más, además de que las personas encargadas de transmitir y dirigir el proceso de aprendizaje deberá ser una figura de autoridad, como un padre de familia, un profesor, un director, etc. Los tipos de educación. Empezamos con la educación formal. Es aquella que se ofrece en centros formativos o instituciones, ya sean públicas o privadas, que se encuentran dirigidas por entes de gobierno como un director. Estas instituciones están orientadas a partir de ciertas metas didácticas y se rige por un tiempo determinado, una estructura y finaliza con la obtención de un certificado. La educación formal tiene como diferentes subtipos entre los cuales están. La educación infantil es la que se conoce como preescolar y controla el proceso educativo del niño desde que nace hasta los 6 años. En esta etapa se busca que el niño desarrolle capacidades físicas, morales e intelectuales. La educación primaria, en esta etapa se produce desde los 6 a los 8 años de edad. Pero esta edad varía dependiendo del lugar en el que el niño se encuentre, puede ser hasta los 12 años. En esta etapa el niño aprende a vocalizar correctamente, leer, escribir, el cálculo matemático básico y algunos conocimientos de tipo cultural. La educación secundaria se encuentra entre los 12 de 16 a 18 años. En esta etapa el niño desarrolla un conocimiento teórico común que le permita al adolescente encaminarse en una profesión futura de su preferencia. La educación media se centra en la formación práctica y directa de un individuo para una profesión en específico. Este tipo de formación puede contar con enseñanza teórica y práctica mediante cursos de enseñanza como por ejemplo la agricultura o carpintería. La educación superior es la etapa final del proceso educativo y se encuentra presente en todos los sistemas educativos de cualquier país, como universidades. La alternativa dice que este tipo de educación se caracteriza principalmente por ofrecer una alternativa a los sistemas educativos de tipo superior por el cual un sujeto estudia algo por su propia cuenta con el fin de profesionalizarse mediante diferentes opciones como negocios independientes, inversiones, etc. La educación no formal son todas aquellas academias, instituciones y cursos educativos que no se rigen por los estándares del sistema educativo, pero que sí buscan cumplir ciertos objetivos, pero sin la obtención de un certificado o un diploma. Tiene ciertas características como complementa la educación formal, se centra en áreas específicas, no es certificada y es voluntaria. La educación informal, este tipo de educación se caracteriza por la enseñanza de valores, habilidades, costumbres y además es espontánea. En este tipo de educación no hay cursos específicos ni instituciones, pero sí plantea unos específicos claros. También es importante saber que la familia en esta educación es el principal elemento en educar de manera informal, porque en el hogar se imparten valores, creencias, además de que nos contestan ciertas preguntas que siendo de niños no podíamos deducir por sí mismos.
Además, el hogar complementa la enseñanza en clase, dado que en casa se nos dice cómo comportarnos en clase, qué debemos y qué no debemos hacer. Se caracteriza por enseñar. La educación de valores es un proceso por el cual una persona introduce en su proceso de aprendizaje ciertas normas de comportamiento que le permiten tener una buena relación con las personas bajo cualquier contexto social. La educación histórica, su objetivo es empezar a formar en el niño una conciencia histórica mediante una serie de estrategias y principios pedagógicos estructurados en clases interactivas, proyectos y talleres relacionados con el transcurso de la historia, como por ejemplo tareas del carnaval, maquetas de carrozas, etc. La educación emocional es el proceso mediante el cual se enseñan habilidades emocionales al individuo de manera que el niño pueda llevar una sana convivencia en el aula de clases. Este tipo de educación desarrolla competencias emocionales como la autogestión, regulación, inteligencia interpersonal, habilidades para la vida. La educación intelectual se entiende como el conjunto de actitudes y conocimientos por los cuales una persona puede aplicar destrezas de tipo lógico, crítico y creativo para resolver cualquier habilidad que requiere de la capacidad de razonar y analizar. Por último, tenemos la educación social. Esta se encarga de fomentar la incorporación de los estudiantes a diferentes tipos de redes o contextos sociales con el fin de garantizar un buen desarrollo sin conflictos y crear en el niño aspiraciones educativas, tanto en el presente como en el futuro, lo que le permite al estudiante adquirir actitudes, valores y ganas de aprender cosas nuevas de manera independiente. Independientemente del contexto en el que se encuentre. La vida educativa se basa en 4 pilares fundamentales, que es el aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y hacer. El aprender a conocer, en este tipo de aprendizaje, cada persona aprende a comprender el mundo que le rodea para vivir de una manera que pueda entender cómo funcionan las cosas y las situaciones que lo rodean y así desarrollar todas las capacidades que le permitan encontrar soluciones a cualquier tipo de problema. El aprender a hacer le permite recordar al niño que se aprende por medio de la manipulación y la actuación, dado que el interactuar recreamos las imágenes de qué es y cómo se ve el mundo. El aprender a vivir juntos, el hecho de vivir con otras personas nos permite luchar con cualquier tipo de problemas en cualquier contexto social. De aquí que se producen 2 caminos. El primero es el conocimiento progresivo para conocer al otro, mientras que el segundo se trata de participar de trabajo en conjunto. Este tipo de aprendizaje se centra en respetar a los demás y sus derechos. Por último, tenemos el aprender a hacer. En esta parte nos permite decir que la educación contribuye al desarrollo integral a cada persona, dado que cada persona cuenta con una mente, un propio cuerpo, un sentido estético, una sensibilidad. La idea es que cada persona forme y desarrolle un pensamiento crítico con juicio propio que le permita dar soluciones a cualquier tipo de conflicto. Gracias.